Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Muy buenas noches, estimados hermanos que nos sintonizan hoy a través del canal de YouTube Radio Claret Digital. Hoy estamos en La Palabra en tu Casa y nos acompañan una hermana y el párroco. Nadie lo conoce, pero bueno, aquí le damos la bienvenida a nuestro párroco Freddy y le pedimos a la hermana que se presente. Itsuri González, seglar claretiana de aquí de la parroquia Santuario Nacional. Bienvenida. Gracias. Bueno, hoy es un día de fiesta, un día de la celebración de la Virgen María, de la Asunción de la Virgen María. El santuario estaba muy lleno, estábamos celebrando con alegría. Es este día muy hermoso, la palabra, desde la coronilla estamos celebrando esta tarde esa Asunción de la Virgen María, nuestra Madre, que nos acompaña siempre, que le pedimos, que la miramos, que la seguimos, que la sentimos, sobre todo como nuestra Madre, la amamos. Así que yo no sé, Padre, si quiere decirnos algo sobre la Asunción, la fecha de hoy. No, claro que sí, es un día especial porque descubrimos los sentimientos de Dios hacia María, que no la deja que la corrupción de la muerte la consuma, sino que cumple en ella lo que nos ha prometido a toda la humanidad, los que tengamos fe, que es que vamos a resucitar en cuerpo y alma y tendremos un lugar en la casa de Dios. Esa es la maravilla de esta fiesta, descubrir el amor de Dios por su propia madre. Qué lindo, de verdad que sí. Y bueno, hoy también vamos a continuar el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, del 58, el 51, perdón, que lo repetimos porque el versículo 51 terminó el domingo pasado, en ese versículo, y en el Evangelio de este próximo domingo también comenzamos con el versículo 51 del capítulo 6 según San Juan. Así que le pedimos a nuestros hermanos que nos sintonizan esta noche que busquen sus Biblias para que no nos dejen solos. Por favor, háganos llegar sus comentarios, sus reflexiones. ¿Qué les dice hoy el Evangelio? ¿Cómo lo vemos? Todas las preguntas van a estar ahora más tarde puestas en pantalla para que ustedes escriban y nos hagan sentir que no estamos solos, que estamos acompañados y que llevamos esta palabra, esta misión que nuestro Jesús nos ha encomendado. Entonces, pero siempre iniciamos con el Espíritu Santo y vamos a tener una canción de una panameña, y esperemos que les guste para que nos pongamos en sintonía con el Espíritu Santo que nos acompaña, que nos guía, que nos ilumina. Adelante. Espíritu Santo fluye,
Bueno, y seguimos hoy con este capítulo que Juan ha escrito, el evangelista ha escrito sobre el discurso eucarístico que se le conoce, el capítulo 6. Y hemos estado hablando del pan de vida, Jesús, pan de vida. Y hoy seguimos con Jesús, pan de vida, y hoy hay tantas cosas que nos llaman la atención en este evangelio que quisiéramos que tenerlo. Que ustedes compartan, que lo escuchen bien, que lo leamos juntos para hacer los comentarios según las preguntas que vamos a tener en pantalla después de escuchar el Evangelio. Le pedimos a los controles que nos pongan el video de la hermana que ha grabado el Evangelio de hoy, que es el de Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Los judíos se pusieron a discutir. ¿Cómo puede éste darnos de comer su carne? Les contestó Jesús: les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya hemos escuchado el Evangelio y busquemos vamos a decirle a controles que nos pongan las preguntas que están ahí para que ustedes vayan leyéndolas y podamos ir contestando algunas de ellas. También para nosotros acá hay palabras que se repiten bastante en el Evangelio. ¿Qué palabras, Itsuri, ves que se repite constantemente en este Evangelio? Una de ellas, por lo menos, el pan, Ajá. ¿verdad? También comer, o el que come, ¿verdad? También se repite varias veces. Eso de la carne, el que bebe, esos, como quien dice, esas palabras están varias veces. También el Padre, y quien vive en mí, Ajá. y yo en él. Le decía yo que parece a veces como un trabalenguas, ¿no? Porque se repite una y varias veces lo que Jesús en esta palabra nos quiere enseñar. Sí, fíjate que el pan se dice 5 veces, yo lo conté 5 veces en el Evangelio, y quien coma mi carne y beba mi sangre 4 veces. El Padre fueron 2, pero la vida son 4. Sí. Entonces vemos la importancia cuando en un evangelio, según lo que tenemos entendido, se repiten mucho las palabras, es haciéndonos énfasis, de esto. Entonces pongamos atención en las palabras para ver qué nos llama la atención a nosotros de este evangelio. Una frase, una palabra, un versículo completo, no sé, para que nos escriban y no nos dejen solos. Vamos a ver qué nos llama la atención. Acá le vamos a preguntar al Padre qué le llama la atención a usted en este evangelio. Vamos a ir pensando, Itsuri, también. Bueno, a mí me llama la atención que Jesús ha pasado de un milagro de abundancia de pan, de peces, ahora a afirmar que no es solo ese alimento el que debemos buscar, sino su propia carne, su propia sangre, que es vida para el mundo. Y lo afirma contundentemente aquí, así como han dicho ustedes, repetidas veces. Nos lo quiere dejar clarito, ¿verdad? Es a Él a quien debemos comer y beber.
Así es. Bueno, a mí personalmente es el versículo 56 completo. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. O sea, ahí para mí ese es como el centro del Evangelio, ¿no? A mí particularmente en esta ocasión, porque cada vez que uno lee la palabra siempre como que le resuena o le hace eco a algo diferente. En esta ocasión para mí el versículo 50 y 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. En especial por el tono en que lo dice. Y para mí me llamó mucho la atención porque el Señor Jesús no nos invita, sino que nos asevera. Es una... Sí, exacto. Y sobre todo que ese es el versículo que terminó el Evangelio del domingo pasado. Exacto. Y vemos cómo se inicia con este Evangelio del próximo domingo. Quiere decir, algo nos está diciendo el Padre, algo nos está diciendo Jesús, haciendo énfasis en esto, ¿no? También, ¿a quiénes vemos en este Evangelio? ¿Se ve algunas personas, vemos algunas cosas? Pues claro que sí, aquí Jesús enseñaba a sus discípulos, ¿no? Es un pasaje donde, y de hecho en el capítulo viene él hablando con sus discípulos y enseñándoles, y en esta ocasión él hablaba con sus discípulos, pero también estaba rodeado de judíos. Los compatriotas. Exacto, que escuchaban y que murmuraban, más que todo. Exacto. Sí. Otra, ¿dónde estaban en ese momento? Recordamos que venimos, en este evangelio venimos de una parte de los milagros de Jesús, ¿no? El evangelista hace énfasis que Jesús hizo una multiplicación de panes que fue extraordinaria, y después Jesús camina sobre el agua. Y ya comenzamos ahora acá. ¿Dónde estaban Jesús y estos judíos y los discípulos? Específicamente estaban en la sinagoga de Cafarnaúm, ¿verdad? Exacto. Donde le estaba diciendo esto a ellos. A mí me pregunto, ¿qué hacían los judíos y por qué? O sea, ¿qué estaban haciendo en ese momento? Recuerden que el evangelio pasado, los judíos murmuraban, ¿no? Pero ahora los judíos discutían. Si ven la diferencia, ¿no? La murmuración es acá como a lo calladito. Correcto. Y ahora sí estaban como enfrentando, o sea, ¿cómo puede darnos de comer su carne? ¿No? Esa parte es... Pero Jesús les contestó. ¿Qué les contesta Jesús? Pues Jesús le dice, les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Así es. No les contesta, les dice, se les sale por otro camino, ¿verdad? Porque al final, ¿cómo puede darnos de comer? Pero Jesús le dice, bueno, les aseguro que si no comen, no tendrán vida. Exacto. Se va a la verdad fundamental, no les da razones, ¿verdad? Del cómo. Y ellos se quedarían extrañados, me va a dar de su carne, ¿cómo va a ser eso? ¿No? ¿Qué nos dice Jesús sobre el Padre y Él? ¿No? Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Eso es. Bueno, que es que Jesús y el Padre viven en una estrecha comunión. Exacto. Y en esa misma comunión de amor nos invita a estar nosotros. Aquí, o sea, ser parte de Él y del Padre. Porque, ¿no? Entonces, y los que no comen, ¿qué le va a suceder? No tendrán vida. Dice, morirán. Es contundente las afirmaciones, esas afirmaciones, Jesús. Sí, la verdad que sí. Y me retrocedo un poquito con el tema de los judíos, porque, como dice el Padre, nunca les contestó el cómo, que fue lo que realmente le preguntaron. Sin embargo, obviamente le preguntaban cómo porque era una forma de ver como muy material, ¿verdad? Era, ¿cómo voy a comer de este hombre? O ¿cómo voy a beber la sangre? Era como un gesto como caníbal, que era lo que se imaginaba en el momento. Exacto. Y por eso no lo aceptaban como tal. Exacto. ¿Verdad? Y para los judíos, hablar de pan, venimos de hablar de pan,
en los capítulos anteriores, o los evangelios anteriores, entonces vemos que ahora hace una transformación. En vez de Carne, sangre. Carne y sangre, y la de él, ¿no? Entonces ahí vemos Y eso. los judíos son muy delicados con esos temas de la sangre, la pureza legal. Sí, la pureza. Así que tenemos saluditos, creo que por ahí tenemos algunos saluditos para ver si los ponemos en pantalla. Carmen Tribaldos, buenas noches, un gran día, definitivamente. Un gran día. Gracias, Carmen. Que la Madre siempre los acompañe, ella siempre nos lleva a Jesús. Amén. Buenas noches en nuestro especial programa La Palabra en tu Casa. Gracias, Clarita. Bienvenida tú también. Lidia Pollatos nos dice, buenas noches hermanas y Padre Freddy, bendiciones. Gracias, Lidia. Dice Clara, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso es lo que le llama la atención. Que le llamó la atención. Gracias, Clarita. Querube Diachen, buenas noches, me llama la atención, además de comer y beber, que esta vez incluye permanecer, habitar y nuevamente resucitar el último día. Gracias, muy importante. Clara, los judíos estaban en una discusión y Jesús no les da razones, sino que se retira. Dice Carmen, es maravilloso que dice, habita en mí y yo en él. Así es. Gracias, Carmen. José Amaya, Dios es bueno, queridos hermanos, Papá Dios nos dio el regalo más grande que es la Eucaristía. Saludos, José, gracias. Bueno, le agradecemos a todos estos hermanos que están, se ve que están conectados, que están en sintonía, que están viendo, que tienen la Biblia en sus manos, que están leyendo el Evangelio, ¿no? Gracias. Y también quería ver, ¿ustedes tienen algo más que le llama la atención o que podamos ver sobre en la escucha? Porque estamos ahora mismo en la escucha de la palabra que nosotros, el estudio es las 3 E. Escuchar, entender y encarnar. La importancia de leer el Evangelio para primero escucharlo, ver todo qué dice el Evangelio, luego entonces vemos entenderlo, qué nos dice a nosotros, qué decía antes y qué dice ahora, qué nos dice ahora la palabra, y después encarnarla, ¿no? Qué me dice a mí personalmente Dios y qué le digo yo. A mí me llama la atención, por ejemplo, vivir por Jesús, no ya por nuestra capacidad biológica. Dice, así el que me come vivirá por mí. O sea, que se refiere a una vida superior, más allá de la biológica, a un ideal superior, más allá de nuestros anhelos, nuestros sueños. Es algo extraordinario, ¿no? Lo que nos dice es vivir por Él, vivir desde Él. Sí, y a mí también me llama la atención, Padre, no sé, en el versículo 51, él sigue, quien coma de este pan vivirá siempre, ¿no? Y él termina el Evangelio en el versículo 58, quien come de este pan vivirá siempre. Entonces vemos que es un refuerzo a decirnos a nosotros, hay que comer del pan de Jesús, del pan de vida. Debemos de estar en gracia con Dios siempre. Así que, bueno, vamos a pasar al entender y le vamos a pedir a los controles que nos pongan las preguntas que están ahí para el entender. Las preguntas es, ¿qué es tener hambre de Jesús? ¿Cómo vivo la Eucaristía en mi vida? ¿Los cristianos podemos vivir sin comer el pan de Jesús? ¿Por qué? ¿Qué te dice a ti este versículo? Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Le agradecemos que nos hagan llegar sus comentarios sobre esas preguntas y nosotros vamos a ir trabajando en ellas. ¿Qué es tener hambre de Jesús? ¿Qué es tener hambre de Jesús? Creo que cuando uno siente hambre es porque anteriormente siente una necesidad, ¿verdad? Hoy en día cuando el estómago hace gruc gruc es porque tienes una necesidad de comer algo, ¿no? Entonces ahí es donde tú dices, tengo hambre.
Pero Porque solo, te falta una energía ajá, también. exacto, solo sabiendo que hace falta algo es que lo buscas, ¿verdad? Ahí es cuando puedes decir, tengo hambre de Jesús, pero ese hambre de Jesús, ¿cómo lo lleno yo, verdad? Entonces creo que ahí ese buscar a Jesús y en el contexto de esta palabra creo que es justamente ese pan que Él nos ha dejado, saciar esa hambre con ese pan. Y lo podemos unir a una comunión, pero la comunión no es solo comulgar la hostia, sino es la comunión que tenemos nosotros con el hermano, con la persona que vive en mi casa, con los vecinos, con mis compañeros de trabajo. Esa es ver al otro a Jesús. Así es. ¿No? Hay un hambre ahí, es el hambre de relaciones humanas, profundas y sinceras. Lo encontramos en la comunidad, cuando somos capaces de salir al encuentro del otro, como bien han dicho, ¿no? Y otras hambres también, ¿verdad? Hambre de trascendencia, de profundidad. Y esa hambre también la satisface Jesús con su palabra, donde nos da sentido, nos da orientación, una luz para el camino. La palabra es una lámpara para nuestros pasos. Creo que ahí también podemos saciarnos de Jesús. Es en la palabra, en la comunión, en la comunidad, vernos, sentirnos como Jesús. Sentirnos como Jesús, vivir como Jesús. A eso nos invita este evangelio, es lo que vemos, ¿no? De hecho, Gloria, disculpa, comienza justamente cuando comulgas. Si lo vemos hoy en día, en ese acto de comulgas con la iglesia de Jesús, con la iglesia de Dios. Exacto. Comulgas, como dice el Padre, con la comunidad que se hace presente en esa celebración. O sea, desde ahí estamos entrando en esa comunión y en ese saciarnos de ese Jesús, de que nos llena y que nos alimenta. Entonces es como también un sentido de coherencia en que todo lo que abarca a Dios, de todo lo que abarca a Jesús, es parte de lo que yo debo estar en comunión. Y pienso que es tenerlo presente en cada momento, es saber que mis actos se parezcan en algo a lo que hacía Jesús, a la entrega de ese amor que Jesús daba, ¿no? Igual cuando escuchamos la palabra de Jesús, como en este evangelio, es vivirla, es sentirla, es saber y estar en gracia cuando comulgamos, cuando hemos ya hecho esa reconciliación con Él porque somos pecadores y comulgamos y vamos a la comunidad, nos sentimos llenos, llenos de amor. Yo creo que en ese sentido, si Jesús se ofrece como alimento para mí, para la comunidad, yo en cierta manera también me transformo en Él y como Él debo ofrecerme en mi vida, en mi servicio, en mi entrega, en mi escucha, para que otros tengan vida, digamos, convertirme en otro pan para el mundo. Y de esa manera cumplimos lo que Él nos pide aquí: quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en Él. Así. Y también, como Él vive en el Padre, nosotros también hacemos estar ahí con el Padre, ¿no? Entonces, ¿cómo vivimos la Eucaristía en nuestras vidas? ¿No? Le pedimos a nuestros hermanos, creo que tenemos mensajitos por ahí, a ver que nos dan respuesta de esas. Bielka Castillo, amo la Eucaristía. Gracias, Bielka. José Amaya dice, feliz día de la Asunción. Les enviamos muchos saludos, José y Rosario, preparando las canastas para el bazar en nuestro día familiar este domingo. ¡Oh, qué bueno! Gracias. Maritza Trejo dice, saludos cordiales para todos. Gracias, Maritza. Clarita nos dice, a mí personalmente me llama la atención lograr estar con nuestro Jesús es como tener un salvoconducto adelantado. Gracias, Clara. Querube, vivir por Él, en reciprocidad por el morir y resucitar por nosotros, amor con amor se paga. Gracias, Querube. Antonia nos dice, buenas tardes, sí, feliz día de la Asunción de María. Gracias, Antonia Alba. Saludos, Antonia, de la Pastoral Bíblica. ¡Ah, qué bueno! Clara Grimaldo dice, tener hambre de Jesús es recargar nuestras fuerzas sin desfallecer. Gracias, Clara.
Es poder saciar el hambre existencial que nos suele suceder y con el sentirnos acompañados. Gracias, Lidia. El hambre de Jesús, vivir cada día en común, unión en todas las áreas de mi vida. Gracias, Lidia, excelente. Bueno, vivir la Eucaristía. ¿Cómo vivimos la Eucaristía en nuestras vidas? Creo que es un poquito de lo que hemos Que estado, hemos estado hablando, contando, ¿verdad? Esa Eucaristía no solamente se queda en esa hostia, en ese vino, sino que es una invitación a trascender. Creo que el que está en comunión con Jesús está en comunión con su entorno, y esto que dice la palabra justamente, quien me come vivirá por mí, o sea, es esa, como esa misión que siempre decimos de Jesús. El yo no estar aquí, como decía Querube, Él entregó su vida por nosotros, por salvarnos de nuestros pecados, pero Él llevaba una vida que para nosotros es ejemplo y que debemos continuar esa misión. Entonces, esa Eucaristía hay que vivirla en esa misión que Jesús nos ha dejado, en poder acercarnos, en poder acoger, en poder escuchar. Son muchos verbos que hoy día suenan mucho y creo que son de mucha necesidad, de poder acercarnos al prójimo, de poder escuchar al prójimo. Creo que hacer vida, ese evangelio, es parte de vivir esa Eucaristía en cada momento de nuestra vida. Exacto. Y yo pienso que una de las cosas cuando vivimos la Eucaristía, es ese perdón que nosotros debemos tener en plenitud, o sea, perdonar aquellos resentimientos, aquellas situaciones que han herido nuestra alma. Entonces, el pedir perdón, el perdonar perdón y pedir perdón y perdonarnos a nosotras también, porque a veces somos nosotros los que no nos perdonamos, ¿no? Entonces, esa Eucaristía, vivirla internamente también es eso, pero para vivir feliz, según Jesús quiere que nosotros seamos felices, que tengamos vida, pero vida en abundancia, y nos lo recalca en los evangelios, que tengan vida en abundancia, ¿no? Entonces, es eso. Yo quisiera también rescatar dos experiencias que están dentro de la vida de la congregación. Primero, Claret, un hombre eucarístico. Llega a un punto de la madurez de su vida donde recibe de Dios un regalo muy grande, y es la conservación de la Eucaristía en su pecho, ¿no? De hecho, en las imágenes que de él se hacen, se le pone una hostia reflejada en su pecho. Bueno, no se sabe explicar físicamente cómo era eso, pero él recibió como un regalo de Dios después de haber celebrado la Eucaristía allá en España, en la granja de Segovia, en un momento de adoración eucarística. ¿Y qué le revela a Dios a partir de ese regalo? Bueno, que tendría que luchar por los males, contra los males de España, ¿no? Es decir, no solo se queda ensimismado con la adoración, sino que lo pone al servicio de la patria, de las necesidades de su pueblo. Luego, la otra experiencia eucarística, que es maravillosa y que impresiona a todos los que la van conociendo, es la de los mártires de Barbastro. Unos días antes de la invasión del pueblo, ellos están consagrándose a Dios en adoración eucarística y ofreciendo sus vidas por el bien de la patria que está siendo amenazada por la guerra civil. Cuando invaden la casa, logran rescatar la reserva eucarística que tenían en el sagrario, y los hermanos escolapios se la llevan a su casa. Allá fueron arrestados ellos, y los escolapios aprovecharon para poner dentro de la comida del panecillo una hostia para cada uno de los arrestados. Wow. Y entonces, a la hora del desayuno, ellos entendieron bien que ahí estaba Jesús. Y claro, pasaban ratos en adoración antes de desayunar. Sí. Ratos de intimidad con Jesús en la prisión. Yo creo que eso a un claretiano, a un miembro de la familia claretiana, nos tiene que dar pues todo un ejemplo de vida. Ahí, de hecho, ellos no están hablando espiritualmente o de una forma poética, lo están viviendo en la realidad, están entregándose como Jesús, porque al final tendrán ellos que entregar su propia vida, serán asesinados por la fe, y a pesar de que tenían ofertas de libertad, ellos prefirieron morir en comunidad
por el santo nombre de Jesús. Sabes que, Padre, la Eucaristía del Monseñor Ulloa el día 14, eso de vivir, que los claretianos, tanto laicos como sacerdotes, viven con el corazón de María, ¿no? Entonces, eso me caló, ¿no? O sea, uno tiene, la verdad es que el corazón de María nos lleva a eso, ese amor tan grande también a su hijo, y esos mártires fueron eso, entregaron, el corazón de María los llevó a estar, a entregarse, Sí. ¿no? A entregarse. Entonces vemos la importancia de tener a María en nuestras vidas, en nuestro vivir, ¿no? Bueno, hoy fiesta de la Asunción, ¿verdad? No es una llamada a la comunión, al estar muy unidos, ¿verdad? Por eso María no se queda en este mundo, es llevada al cielo para vivir la plenitud de lo que aquí está ofreciendo el Señor, vida eterna, vida plena, vida en abundancia. Eso es lo que disfruta María hoy en la plenitud del cielo. Y no nos deja abandonados tampoco, porque nos acompaña, es la que llamamos siempre, ven con nosotros a caminar. Y camina con nosotros. Camina con nosotros, sí. Y la sentimos, porque si cuando oramos, yo no sé, a veces yo le pido que sentir con el manto, yo nada más le pido que me arrope con el manto sagrado y yo siento su protección, y es algo que lo vive uno muy, muy fuerte. Entonces, la verdad que ese amor al Sagrado Corazón de María de los claretianos es hermoso, es hermoso. De hecho, en ese relato que hace el padre Freddy de los mártires claretianos, recordemos que ellos eran jóvenes seminaristas, o sea, eran jóvenes, muchachos muy jovencitos. 20, 18. Muy jóvenes que estaban en el seminario, y durante esos últimos días prisioneros, justamente esa opresión, ese sufrimiento que pasaban, lo podrían sobrellevar era por la comunión que a escondidas hacían, ¿verdad? Entonces, creo que también para los jóvenes, esto muchas veces en el joven de hoy, ver el cuerpo de Cristo, o que te hablen del cuerpo y la sangre de Cristo, es algo como que muy allá, muy lejos. Entonces, muchas veces también ellos buscan esas respuestas en muchos entornos y no las encuentran. Y muy probablemente esa respuesta está en ese pan y en ese vino que el Señor nos da la oportunidad de tener en una celebración, porque no todos tampoco tenemos la oportunidad de tener esa celebración eucarística y poder comulgar y comer de esa carne y tomar de esa sangre de Jesús, ¿verdad? Yo siento que cuando la gente comulga, o cuando comulgamos, es cuando debemos tener más vivo esa imagen, o ese recordatorio, ese memorial, como dice la misma celebración, que es de ese darse que el Señor dio a su Hijo para salvarnos a nosotros. En ese momento que nosotros comulgamos y tenemos a Jesús dentro de nosotros, ¿cómo nos damos nosotros? Sí. Porque no nos podemos quedar con eso allí. Tenemos que hacer como María, estar en camino, siempre. Estar en camino, siempre. Y es curioso, perdona Gloria, como dices tú, ¿verdad? De los jóvenes que lo ven muy lejano, y cuando Jesús ha querido ser tan concreto, ¿verdad? Hacerse pequeño en este poco de pan, este poquito de vino, ahí está su presencia, su cuerpo, su sangre, tan concreto, ¿verdad? Tan cercano, tan accesible. En ese sentido falta alguien que lleve de la mano a esa juventud, ¿verdad? Para que aprenda que hay una presencia, hay una respuesta de Dios, hay un alimento que sacia el hambre que podemos tener de tantas cosas en este mundo. Bueno, yo siento que también este evangelio veo yo 3 afirmaciones, que si comemos de la carne y bebemos la sangre de Jesús, recibimos en sobreabundancia la vida divina, ¿no? En cada una de nosotros. Nos abre a la vida eterna, y la otra es que Jesús habita en nosotros. Si lo vemos, es una vida humana y una vida divina. Si nosotros cumplimos,
así como Él nos ha instruido, porque nos instruye la palabra que Él dejó para que nosotros la hiciéramos vida, para que nosotros la viviéramos cada día, cada momento, en cada momento, ¿no? Entonces, y cuando comulgamos, como decía Itsuri, es el momento de no quedarnos ahí también, la comunión, quedarnos, como decía también, nos dicen algunos claretianos, engordando espiritualmente. Así mismo. No debemos ser ese engorde espiritual, sino compartir esa palabra, compartir esa vida que hemos recibido de Jesús, ese mensaje que hemos recibido. Nosotros, yo a veces me siento tan feliz de haber llegado, quizás tarde, pero aquí estamos en el camino, buscando esa felicidad de sentirnos acompañados de Jesús cada día. Y cada día que uno recibe la comunión, ese cuerpo y esa sangre de Jesús, la vivimos más intensamente cada día. Así que creo que también tenemos mensajitos por ahí, si los controles los ponen, por favor. Dianis, gracias Dianis. Buenas noches, en la Eucaristía saciamos esa hambre de Jesús. Gracias. Clara, sentir con nuestra Eucaristía que somos invencibles en comunión con los nuestros y la comunidad. Carolina Velandia. Oh. Wow, Saludos. Caro. Saciar el hambre que va más allá de una necesidad física, sentir su presencia, su amor, lo que me llena de verdad. Gracias, Así es. Carolina. Antonia, para mí, es la participación dentro de la comunidad, saber escuchar y mirar que el hermano necesita la palabra y el estar con él. Con esas personas se convive como lo hizo Jesús, con paciencia y amor. Gracias, Antonia. Larisa, saludos, saluditos. A mí me llama la atención la permanencia mutua a la que estamos llamados. Me hace pensar en ese quien me come vivirá por mí. Gracias, Lari. Clara, hermoso como lo reflejó nuestro Antonio Claret, ser sagrario viviente. Lisbeth Gómez, saludos Lisbeth, hasta Chiriquí, Ay, ¿verdad? Clara, disfrutar a nuestra Virgencita su amor maternal, protegiendo la congregación claretiana como hijos de su Sagrado Corazón de Jesús, de su mano. Sí, bueno, no sé ustedes qué más le llama la atención con respecto al tema, que podemos hablar adicional de lo que hemos ya hablado del cuerpo y la sangre. Creo que todavía nos quedan unos Bueno, yo justamente cuando terminabas anterior me llamaba mucho no me llamaba la atención, me recordaba o me hacía una analogía en nuestro hoy de ese comer, de esa hora en que tú vas al gimnasio y que quieres verte lo mejor posible, ¿verdad? Pero que cuando sales de ese gimnasio te llenas de todo lo que no te hace bien para tu cuerpo. Entonces creo que es un poquito así como nosotros, venimos a la Eucaristía, venimos a la misa, estamos con el Señor, comulgamos con Él, pero tenemos que guardar esa coherencia cuando salimos, ¿verdad? Cuando salimos a nuestros entornos, a dar ese testimonio de nuestra vida, pero ese testimonio que refleje a Jesús. No podemos estar llenándonos, como tú decías anteriormente, de los rencores, de los odios, de las malas palabras, de las malas acciones, porque si no, no estamos haciendo nada con decir, tengo hambre de Jesús y voy, comulgo y estoy bien con Él. Eso no guarda una coherencia, ¿verdad? Entonces, creo que hay que cuidar de qué nos alimentamos cada día. Así como tú decías, el perdón, nuestros gestos, nuestro comportamiento, ¿verdad? Esas buenas acciones que tú tienes con tus hermanos, creo que es parte de ir alimentándote cada día con ese Jesús vivo. Y eso es muy importante porque a veces nos distraemos en cosas que nos apartan, que nos alejan de la comunión con Jesús y la comunión con nuestros hermanos. Y eso es importante que lo podamos ir viendo, porque de verdad hay cosas que nos alejan. Entonces, saber discernir qué me aparta del amor de Dios, el amor a Jesús, a nuestra Madre, ir
haciendo eso aparte. Y a veces no apartando. nos damos cuenta qué es lo que nos está alejando. Exacto. Pero comenzamos a sentir vacíos que no sabemos por qué. Así es. Porque hay que comenzar a buscarnos internamente. Se dice que todo esto viene de un sentimiento interno y no de un sentimiento superficial o de una creencia superficial como era la que tenían los judíos en entonces, ¿no? Sí. Tiene que venir de lo interno. Bueno, y también podemos ver que Jesús vive alimentándose del Padre. Y los cristianos, como habíamos preguntado, nos alimentamos de Jesús. Entonces, y así entramos en esa comunión con el Padre, ¿no? Entonces, y lo más importante de esto es que el llamado a creer, estamos llamados a creer en esta comunión con el Padre, con Jesús y con el Padre, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos claro, el Evangelio es bien clarito. También vemos que Jesús... Estamos llamados a creer y a ser alimento para otros. Exacto. Uh-huh. Y también vemos que Jesús cumple la misión del Padre, ¿no? Y en la comunión, o sea, es la comunión con los hermanos. Él nos da el ejemplo de vivir en comunidad. Él vivía en comunidad con los discípulos. Él estaba con toda la gente que lo seguía y vivía esa comunión con ellos. Hizo esa misión que el Padre lo envió para que nosotros tuviéramos vida y tuviéramos esa vida para siempre, que no nos alejemos de esa vida. Bueno, no sé, algo más, Padre, que nos quisiera... Yo quisiera resaltar también que estamos partiendo de un presupuesto muy profundo, ¿no? El de la fe, reconociendo esa presencia y el gran peligro que puede vivir un cristiano de todos los días es vivir la Eucaristía como una costumbre sin más. Esa costumbre, ese no ver con profundidad, pues hace que la Eucaristía se convierta como una parte más del día, ¿verdad? Como un acto a cumplir, o lo llamaba esa religión del cumplimiento, sin discernir ahí la presencia del Señor. También eso hay que cuidarnos mucho nosotros, ¿no? Porque ir por ir no es eso, ¿verdad? A la misa. Y hablabas tú en algún momento una preguntita ahí, ¿cómo preparo la misa? ¿Cómo vivo la Eucaristía? Pues ojalá que no sea así, como algo de lo que tenga que salir. Para salir de eso, mucha gente dice, el domingo voy a la misa de 8 para salir de eso. No se trata, ¿verdad?, de vivir de una relación por compromiso. Yo no lo digo para salir de eso, yo lo digo porque es que me cuesta... ¿Qué le cuesta? Todo el día estar sin ir a la misa. Me siento claro, incómoda. uno se siente rarísimo. Me siento incómoda. Entonces, para llegar, digamos, a la misa de 8, yo dije, pero no puedo. Y sin embargo, es una de las misas más concurridas, ¿no? Sí, porque... porque es el último salvavidas, ¿verdad? Sí. Como para decir algo. Para poner el ganchito del domingo. Y está bien. La gente tiene sus compromisos. Y vamos a ver que están realmente, pues, mucha gente yendo con fe. Pero me refiero a esa otra experiencia, ¿verdad? Sí. De que voy porque me toca, pero Exacto. entonces ahí la comunión con Jesús, Bueno. Discernir su presencia, sentirme amado por Jesús. Yo lo digo muchas veces, si comprendiéramos la grandeza de lo que recibimos en ese sacramento, muchos problemas de nuestra vida estuvieran resueltos, porque si descubrimos que Jesús es la energía, el alimento, la comunión profunda que necesitamos, pues en Él estamos resucitados desde ya. Y una de las cosas, de las oraciones que a mí me llenan, es la oración de la comunión, esa oración que se hace para los que no pueden comulgar. Ajá. Pero yo la vivo, a pesar de que comulgo, la vivo porque ese Señor, no permitas que yo me aparte de ti. O sea, esa es una oración que yo la hago siempre que comulgo, porque siento que es necesario que yo no me aparte de esa relación con Él, ¿no? De ese amor. Y a mí, yo veo también que San Juan en este evangelio tiene una segunda expresión muy querida, que es la de permanecer, como nos decía Querube, ¿no? Permanecer, es decir, vivir bien anclado a ese fundamento sólido de Jesús, ¿no? Entonces nos invita a permanecer en Él. Y eso es tan importante para que lo tengamos presente, que debemos permanecer
nosotros tenemos 4P aquí, ¿no? Ay, yo no me acuerdo de esas. Participar, permanecer, ¿y qué más? No me acuerdo ya. Bueno, ya se le olvidó. Yo las voy aumentando poco a poco. Eran 3 y de repente quedaron 4. Así que los que somos aquí del santuario, que somos, estamos aquí, sabemos que tenemos varias P que cumplir, ¿no? Participar, permanecer y pertenecer. Por lo menos estas 3, me falta la otra que no la recuerdo. Bueno, creo que vamos ahora al silencio para después volver a ir a la otra E, que es la de encarnar. Es la palabra, la debemos de encarnar. Vamos a escuchar una canción. Si la tierra en que vivió Jesús es santa, imagina el vientre que lo dio a nacer. Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro mucho antes que el mismo Pentecostés, si el arcángel la llamó llena de gracia, cuando nadie sin bautismo lo podía hacer, si Jesús cumpliendo el 4º mandamiento le dio la honra tanto a ella y a José, le dio la honra a su madre y a José, podría darte 1000 razones para amarla, pero el amor es en sí mismo la razón. Solo sé que no hay amor al rechazarla, porque el primero que la ama es el Señor. María, María, Madre del amor, María, María, ven a mi corazón. Si hemos de llamarla bienaventurada, todas las generaciones por doquier, si en Caná el propio Jesús oyó sus ruegos y por ella hasta cambió de parecer, si en la cruz le pidió a Juan que la cuidara, allí tienes a tu madre, mi apóstol fiel. Y si Juan le abrió su casa con respeto, dime por qué no puedo actuar igual que él. ¿Por qué no debería actuar igual que él? Podría hablarte de lo que aprendí a su lado, pero ya no me queda sitio en mi canción. Dios no teme que la ames demasiado, pues nadie puede amar como ella ama a Dios. María, María, Madre del amor, María, María, ven a mi corazón. Bueno, vamos ahora a la parte del encarnar la palabra. ¿Qué me dice Dios a mí personalmente, a cada uno de nosotros? ¿Qué nos dice esa palabra que hemos leído, que hemos escuchado, que hemos participado, a todos los que nos sintonizan, que han participado? ¿Qué les dice a cada uno de ustedes la palabra que hemos visto hoy? Y también es importante qué le decimos a Dios. A veces
a veces lo podemos hacer unidos. ¿Qué me dice Dios hoy? ¿Y qué le digo yo? A través como de una oración que le hacemos, ¿no? Entonces es importante que cada uno sienta qué le dice la palabra de hoy a cada uno de nosotros. No sé, Itzuri, si tienes algo que te diga, ¿qué te puede decir la palabra a ti hoy? Claro que sí, esta palabra dice mucho y dice mucho a lo interno. ¿Y qué le diría Jesús? Justamente eso que decimos en la comunión espiritual, que no deje que jamás me aparte de Él, y que de esa misma forma en que en la medida de lo posible estoy en comunión con Él, me permite estar en comunión con mis hermanos ante sus necesidades, ante extender esa mano al que lo necesita, esa palabra a quien en algún momento necesita ser escuchada. Creo que de esa forma es lo que este Evangelio de hoy me invita a mí, a que cada vez que yo tenga la oportunidad de comulgar, de tener ese Jesús dentro de mí, que también recuerde que ese Jesús lo debo compartir con otros, a la medida del que me encuentre y en las necesidades que me encuentre en el camino, en mis entornos, que lo haga vida a Él. Gracias. Padre, ¿quiere decir? Yo creo que hay un gran mensaje de fondo, es vivir en íntima comunión con el Señor, ¿verdad? Y discernir, asimilar también su cuerpo y su sangre en nuestra vida. Eso es lo que me dice la palabra, y pues yo le pido a Jesús que quite de mí todo aquello que impida que se dé esa comunión, sobre todo los egoísmos, las distracciones, las vanidades que puede uno tener, para que sea Él el que brille de verdad y esté dotando de vida todas mis acciones. Amén. Bueno, realmente yo he sentido en esta palabra que Jesús me invita a no apartarme de Él, de su comunión, para que tenga hambre de la palabra, ¿no? Y que es el hambre de su carne, de su sangre, para estar como discípula de Él, a seguir sus pasos, a estar con el hermano que necesita, con mirar al hermano como miraba Jesús a todos aquellos, a ese pueblo judío, a esos discípulos, a esos leprosos. A eso me invita hoy el Señor, y le doy gracias por permitirme cada día vivir su palabra con amor y llevarla aquí, en este momento que estamos llevando la palabra a quienes nos sintonizan, y llevarla como en persona, pues, como los cambios que uno hace en su vida para mejor, para ir de acuerdo a lo que debemos vivir la vida de Jesús. A eso me invita. Yo quisiera invitar a todos, Okay, los que nos sintonizan igual, a que en su próxima comunión, el domingo, que vamos a volver a escuchar este Evangelio, una vez comulguemos, creamos que ahí está el Señor transformando nuestras vidas y que está llenando nuestro corazón de su amor, de un amor que tiene que ser compartido, porque eso es a lo que Él nos ha llamado, a compartir su amor con cada persona que encontremos en nuestro camino. Así que creamos, como dijimos antes, que el Señor está con nosotros, en nosotros, y que nosotros vivimos con Él y por Él. amén. Tenemos unos mensajitos para ver si los ponemos. Clara, que nos dice: sentir que ir a misa es un deseo, poder estar en la comunión, permanecer con Él siempre hasta el final. Gracias, Clara. Y Sara Nieto: bendiciones. Bendiciones, gracias. Querube: hagamos como nos invita la primera lectura, a traer a otros al banquete de amor que nos invita nuestro Padre, para comer del alimento gratuito nos da Jesús. Aprovechemos comer en la feria familiar. Gracias, Querube. Su palabra de hoy es: colocar toda mi vida en tus manos y cada acción que realice sea para ti. Gracias, Clara. Y Diane me dice que
en comunión con Él, así habita dentro de nosotros y así reconocerlo y amarlo en el prójimo. Muchas gracias, Ediani. Bueno, también debemos tener un compromiso. Mi compromiso que me llama hoy Jesús a mí es colaborar en la misión de alimentar a otros y generar vida, pero vida de la vida de Jesús. A eso, no sé, hay algunos anuncios parroquiales que tenemos que el Padre le encantaría decir sus anuncios. Bueno, para todos los hermanos que nos sintonizan, pues recordarles que todos estos días estamos en la novena al Corazón de María, en las misas de la tarde, para que nos sintonicen, también para que vengan a participar. El sábado, Dios primero, tenemos la Eucaristía de la novena a las 6 y a las 7 de la noche tendremos la procesión por las calles de Obarrio. Están cordialmente invitados. El domingo tendremos también la carrera caminata a las 7 de la mañana y bueno, ya se cerraron hoy las inscripciones, pero pueden venir también a apoyar y a comer también. Y a compartir toda la experiencia de la feria familiar que tendremos de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Hay distintas actividades, ventas, comidas, diversión para los niños, para los grandes, así que no pierdan la oportunidad. Y por supuesto el día grande que tenemos nuestra fiesta el jueves 22 de agosto, pues venir y participar en la Eucaristía solemne en honor del Corazón de María, que es la fecha grande, ¿verdad? Los 75 años que tanto anunciamos con nuestro logo. Aquí tenemos la oportunidad de compartir como familia. Y el 23 tenemos nuestra cena de gala en el Hotel Dibu. Si no ha conseguido su boleto, todavía puede conseguirlo en la oficina parroquial Dios Primero. Gracias, Padre. Bueno, no sé, Itsuri, ¿tú tienes algo más que decirnos, de invitarnos? ¿Qué hacen los seglares? La agenda está completa. Yo los invito a que vengan a colaborar con la feria. El domingo tenemos muchas sorpresas, tenemos comida y muchas otras cosas que pueden obtener en la feria familiar del domingo. Así que invitados todos. Le damos las gracias a todos los que nos han sintonizado. Gracias, Padre, por acompañarnos una vez más. Y bueno, Itsuri, muchas gracias por esta palabra que recibimos con tanto amor para no quedárnoslas con nosotros, sino que compartir la palabra con nuestros hermanos y, como decía Querube, atraer a más a vivir la palabra. Bueno, Lidia, tenemos un mensaje adicional que Lidia Apoyato donde me dice: me invita a través de su pan vivo que me fortalece y me limpia para ser mejor cada día, siendo luz y sal para todas las personas a mi alrededor. Gracias, Lidia. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Y feliz descanso. Saludos. Hasta luego. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.